vida nos acompaña el profesor de Historia de la Iglesia en Puerto Rico y el Caribe, Fray Mario Rodríguez. Buenos días, Fray Mario. Buenos días, Vivian. Qué gusto tenerlo en la mañana de hoy. Igualmente, Vivian. Definitivamente que la historia de Puerto Rico no se puede imaginar sin los dominicos. Eso es cierto, ¿verdad? Es cierto, Vivian, si bien nosotros como orden de predicadores cumplimos 500 años de presencia en Puerto Rico, desde 1510 que llegaron los primeros frailes a Puerto Rico y a la Española hasta el día de hoy, hay que reconocer que también otras órdenes y congregaciones también han contribuido grandemente al proceso de la evangelización y la cultura, franciscanos, jesuitas y otras congregaciones. Pero sin lugar a dudas, la orden de predicadores se ha destacado desde los comienzos, ¿verdad? Con figuras egregias como Fray Antonio Montesino, Fray Bartolomé de las Casas, dos figuras muy importantes, ¿verdad? Que rápidamente en Puerto Rico y en la Española se dieron cuenta de la injusticia que se estaba cometiendo contra los indígenas y ellos rápidamente eran unos frailes de observancia, unos frailes de oración, unos frailes de un gran celo apostólico y de un gran sentido de justicia y de misericordia. Se dieron cuenta que estos naturales de las Antillas estaban siendo oprimidos por los españoles y rápidamente se convierten en los defensores de estos hombres y mujeres del Caribe. Y rápidamente van a construir este hermoso convento que todavía, ¿verdad?, podemos disfrutar en el Viejo San Juan, el convento originalmente que se llamaba de Santo Domingo y luego de Santo Tomás de Aquino, que hoy es la Galería Nacional de Puerto Rico. Ese convento se convirtió desde los inicios, ¿verdad?, que estuvo bajo la ayuda y el patrocinio de Juan Ponce de León, el primer gobernador español de Puerto Rico, y su hijo, Fray Luis Ponce de León, va a ser el primer fraile dominico en el Nuevo Mundo, como bien tú presentas en el artículo en El Visitante. Rápidamente este convento, por la amplitud, ¿verdad?, y la belleza arquitectónica, se convirtió en un centro de educación. Padre, pero vamos pasito a pasito porque hemos dado aquí una hilera de datos que son importantísimos, cada uno por separado. Hablábamos de Fray Bartolomé de las Casas, que la defensa del indio que hizo Fray Antonio Montesino, Fray Bartolomé de las Casas, nace precisamente del carisma o de la espiritualidad de los dominicos, de él como dominico y de su influencia de Santo Tomás de Aquino, que es un dominico importantísimo dentro de la historia de la iglesia. Eso es uno de los datos. El otro, que el hijo de Juan Ponce de León también era dominico. Luis Ponce de León. Sí. Y el tercero, la labor educativa de los dominicos en Puerto Rico, que ahí entonces entramos en su aporte a la cultura. Háblenos entonces un poquito sobre el principal centro educativo que fue para Puerto Rico, el convento de los dominicos. Pues ya desde 1532 se comienza a establecer lo que en la orden de predicadores se conoce como el Studium Generale, o sea, que viene a ser como un tipo de educación superior. Si bien la primera universidad la hacen los frailes dominicos en la Española, en lo que hoy es República Dominicana, nosotros sí tuvimos en nuestro convento estudios superiores. La primera universidad como tal es muy tarde, 1903, ya en el siglo XX, que es la Universidad de Puerto Rico. Pero rápidamente los dominicos, desde su fundación en el siglo XIII por Santo Domingo de Guzmán, le dio gran importancia al estudio. Por eso los frailes dominicos, por antonomasia, somos frailes universitarios, porque fundamos las principales universidades de Europa y de toda América Latina. O sea que cuando aquí no existía la UPR, los dominicos tenían su centro educativo, que era la universidad de la época. A ser la universidad y ahí entonces fue que se formó José Campeche. Claro, entonces José Campeche, que verdad nace en 1751, mediados del siglo XVIII, él y toda su familia. Y hay que resaltar que José Campeche, nuestro primer pintor nacional, era laico, ¿verdad? No, nunca se casó, pertenecía a la tercera orden dominica, lo que hoy sería el laicado dominico. Él y toda su familia. Y claro, porque él vivía en el Viejo San Juan y pues pintaba y aprendía de la tradición también pictórica de la orden, como Fray Angélico. O sea, la orden también que se destaca por la predicación, no solamente predicamos en los púlpitos, sino a través del arte, una tradición que recibimos desde el mundo medieval. Y Campeche, ¿verdad?, aprende, ¿verdad?, por un gran pintor que llegó de España, el segundo más importante después de Goya, Luis Alcázar, Luis Paret y Alcázar, que va a ser su maestro aquí en Puerto Rico y se destaca por esa extraordinaria obra, ¿verdad?, que todos admiramos
de José Campeche. Luego Campeche muere a mediados de 1809 y luego viene toda una tradición artística hasta la figura de Francisco Oller y toda la gran cantidad de pintores en el siglo XX, de la cual también hay otro pintor en el siglo XX que no se conoce mucho, que es otro fraile dominico, Fray Marcolino Más, que es el maestro de los mosaicos en Puerto Rico, y él creó esa escuela en Puerto Rico. De hecho, tenía un taller en Guaynabo que se llamaba Taller Campeche. Es decir, los frailes dominicos se destacan en la educación y en la cultura. Y luego pues quiero hablar de otro fraile que promovió grandemente el desarrollo cultural, que fue Fray Martín Berson. Y definitivamente que llegando al siglo XX, no solamente al relatar la historia tanto del municipio de Guaynabo y su escudo, tanto de la Universidad Central de Bayamón, como del Centro de Estudios de los Dominicos y el Caribe, no acabamos el legado tan grande de contar que han hecho los dominicos en Puerto Rico. Más información en el visitante de este domingo. Agradecemos muchísimo a Fray Mario por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchas gracias, Vivian, por esa invitación. Y ustedes no se muevan, que vamos a una pausa, pero continuamos con más de Edición Directa.